Hola, mis queridos videoyentes. Hace más de 2 semanas que no venía aquí a grabar algo para ustedes. Y otra vez, pues no es tanto falta de oportunidad o cosas así, sino pues simplemente que los días, estos días de inmovilismo en casa, este, pues mal que bien ocupan tiempo porque pues uno busca en qué entretenerse. Yo comparto la vida con mi mujer, mi esposa, desde hace 36 años. E incluso tuvimos nuestro aniversario 36 apenas el día 10 de diciembre. Y si bien esto valdría la pena para rememorar y decir cosas, ya había yo grabado varios videos sobre cómo se fue dando el amor con ella. Después decidí borrarlos por una cuestión muy, muy, muy personal. Eh, pero creo que no es el caso. Creo que hay muchas cosas en la vida pública, en la vida cotidiana actual, en el mundo entero, en México y en particular en esta ciudad, la Ciudad de México, pues que merecerían un comentario, una opinión, una invitación a la reflexión sobre estos casos, sobre estas cosas, ¿no? Sobre las cosas de estos casos. Eh, y quiero hablar de otra cosa, o sea, tampoco voy a meterme otra vez con el coronavirus, la pandemia. Eh, yo sí creo que el gobierno mexicano ha estado haciendo bien las cosas y que si bien no ha podido domar como lo quiso ver con su optimismo característico el presidente de la República, no se ha podido domar esta pandemia, ¿no? Y no se ha podido domar en buena medida porque se habla del difícil balance que debe lograrse entre las medidas de mitigación de la pandemia, que sí llevan al distanciamiento social, que sí llevan digamos, al encierro en casa, al quédate en casa famoso, la distancia social, el aseo de manos, el uso del tapabocas, etcétera, etcétera. Pero a lo que no ha recurrido el gobierno federal y en particular el gobierno de la Ciudad de México es a las medidas autoritarias, a obligar a la gente a tener estas conductas. Se sabe del caso, es el caso que más ruido hizo, de un albañil en un municipio, creo que en Tlajomulco, este, cerca de Guadalajara, Jalisco, en el que un albañil que andaba sin cubrebocas es detenido por la policía del estado, creo, o la policía municipal, cualquiera de estas policías, porque días antes el gobernador, este calvo horrendo, que no ni siquiera quiero pronunciar su nombre, este había dado la instrucción y lo había anunciado en la televisión y la prensa lo repitió y la radio también, que las policías municipales y las policías locales, en particular la estatal, iba a ser la encargada de vigilar que la ciudadanía cumpliera con el uso del cubrebocas en la vía pública. Y se encontraron a un albañil, Giovanni, que andaba en la vía pública sin cubrebocas. Eh, lo quisieron arrestar, ¿no? Sí lo detuvieron, es decir, lo aprenden, lo agarran y se lo quieren llevar. Y él opuso resistencia. Entonces lo empiezan a golpear. Terminan por subirlo a la patrulla, se lo llevan con rumbo desconocido, nadie supo a dónde lo llevaron. Y cuando por fin ya lo van a remitir, pues no lo llevan precisamente a las oficinas del Ministerio Público para que se proceda legalmente, sino que se lo llevan a un hospital. Tengo entendido que es un hospital que también atiende casos policíacos en ese municipio, pero el hombre ya llegó muerto. Y llegó con evidentes huellas de haber sufrido una brutal golpiza. ¿De parte de quién? Pues de los policías de Alfaro. Ah, ya dije su nombre. este, y eso reforzó
digamos, la postura del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México y de algunas gubernaturas que se inclinan por esta visión de que hay que informar para convencer y no aplicar la fuerza para vencer. Evidentemente, la tentación autoritaria, la tentación de la violencia estatal, de la violencia del Estado, es una tentación muy poderosa porque parece ser fácil, pero no es así. ¿Por qué? Porque tristemente nuestras policías, sobre todo a nivel municipal, y un tanto también en muchas de las policías estatales, tienen la proclividad a la violencia, ¿no? Son prepotentes, son verdaderamente autoritarios y son violentos. No es el único caso, pero ese es el caso más sonado. Este caso, decía, reforzó la postura del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México y de algunos gobiernos estatales, y me imagino que de muchos municipales, de seguir, de meter una tercera variable a la ecuación entre confinamiento, apertura para la apertura económica, porque el confinamiento pues impide a muchas empresas seguir trabajando, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí la economía empieza a sufrir, empieza a tener un descenso en los consumos, en la producción, en la procuración de los servicios, de los diversos servicios que ofrece el gobierno o el Estado, y también, por supuesto, al trabajo de las empresas privadas, ¿no? Y por lo tanto también a el empleo. Se sabe de los millones de viejos empleados, de viejos trabajadores que fueron despedidos con motivo de la pandemia. Tal vez en algunas empresas con justa razón, porque pues, el empresario dice, híjole, pues si no estoy recibiendo las ganancias que estoy acostumbrado a recibir, no puedo pagarle su sueldo a mis empleados. Entonces, pues lo primero que hacen es recortar personal, ¿no? Entonces sí, ha crecido enormemente el desempleo en todos los países del mundo que han sido azotados por la pandemia, es decir, prácticamente en todos, ¿no? Unos más, unos menos, pero lo que es espectacular en la cantidad de contagios, en la cantidad de enfermos graves, en la cantidad de defunciones que ha traído la pandemia y en la cantidad de despedidos, es los Estados Unidos. La caída del Producto Interno Bruto con el que los economistas tradicionales miden la salud de una economía, que, como bien lo ha dicho López Obrador, no es el único indicador, hay muchos más indicadores que tienen que ver incluso con el bienestar. El bienestar no solo, como lo decía en el último video de hace más de 15 días, el bienestar no es solo poseer bienes materiales o poseer mucho dinero, no. El bienestar tiene que ver con muchos otros elementos. Decía yo, el ser humano es mucho más que la producción económica medida en dólares, que ese es el Producto Interno Bruto, ¿no? Evidentemente, la simple certeza de que estamos en una situación sumamente peligrosa para la salud y para la vida de cualquiera, ya es un elemento de malestar. Y si esta difícil ecuación entre preservar la salud pública y preservar la dinámica económica, hay que meter otro también, que ha hecho que este equilibrio no sea nada más entre estos dos elementos. Hay un tercer elemento. Sojuzgar a la población para que acate las medidas sanitarias, para obligarla a acatar las medidas sanitarias, o bien tener una información permanente, constante, sobre cómo está evolucionando la propagación de la pandemia, cómo está evolucionando las medidas que actúan contra esta propagación y cómo están evolucionando los avances médicos, tanto en la cuestión hospitalaria, la disponibilidad de camas
para enfermos graves y las camas para enfermos críticos que ya requieren de un ventilador mecánico, gente que sepa intubar y de estar dándole al enfermo un montón de medicinas por vía intravenosa, porque para poder intubar hay que sedar, hay que dormir al paciente, porque la respiración viene de una máquina que trabaja a un ritmo muy preciso y muy determinado. Y como sabemos, los pulmones los podemos usar en cierta medida voluntariamente, ¿no? Uno puede aguantar la respiración, como se le dice, o no, o fingir que está uno agitado, ¿no? Entonces es un reflejo incluso, si tienes una cosa que te está obstruyendo en la garganta, que entra por tu eh, laringe, por la tráquea y llega hasta los pulmones, pues evidentemente te genera ganas de toser, de no respirar, de sacar una flema, ¿no? Pero si tienes el tubo allí, pues no se puede, entonces te tienen que dormir. Y esto ya requiere de cuidados intensivos muy delicados. Entonces, hablar de esto todo el tiempo, ¿no? De la ocupación hospitalaria, de la cantidad de pacientes a los que se le ha aplicado algún remedio u otro remedio, o una estancia hospitalaria, o se le recomienda una cuarentena, ahí sí un encierro de por lo menos 14 días para esperar a ver si la enfermedad sale por sí misma o si el paciente se agrava y entonces hay que atenderlo en el hospital. Y que no hay ni un medicamento, ¿eh? No hay, hasta la fecha que se sepa, no hay un medicamento específico para atacar el COVID, el SARS-CoV-2, este virus. Y aún así, tratar de mantener un régimen de libertades. Es decir, que la policía no venga a obligarte a que te laves las manos cada media hora, cada 20 minutos, ¿no? O cada vez que tocaste un objeto no cotidiano, ¿no? A impedir las visitas, a impedir las reuniones. Eh, los casos que se ha sabido, al menos en esta ciudad, en que se han interrumpido grandes fiestas, fiestas de mucha gente en lugares cerrados, han sido por invitación. Sí es cierto que a veces llega la policía cuando la fiesta es muy, muy grande y de manera verbal se les invita. Hay un video de una fiesta que se hizo en una bodega, no sé en dónde, creo que en Santa Fe, en una bodega, en una zona opulenta, y que estaba lleno de gente, de muy diversas edades, todos ellos sin cubrebocas. Entonces sí llegó la policía, abrió la puerta y muy decentemente les pidió que si podían colaborar con él, que si le podían ayudar desalojando el local y terminando la fiesta. Y lo obedecieron. No hubo ni un detenido, no se aplicó ni una multa. A lo mejor aquí hubo hasta un exceso porque yo en mi caso no molesto a los desobedientes, ¿no? A los ciudadanos desobedientes, pero sí le meto una multa y tal vez hasta una clausura a la empresa que permitió que se hiciera semejante reunión. En momentos en que la pandemia volvió a empezar a crecer como sigue creciendo hasta ahorita, a niveles superiores a los que teníamos por ahí de mayo, ¿no? Eh, entonces, son tres elementos que el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y muchos de los gobiernos estatales están tratando de conciliar. El confinamiento, por lo tanto la distancia social, la salud de la economía y por lo tanto el paro de ciertas actividades no esenciales, y por otro lado la libertad de la ciudadanía para hacer o no hacer lo que se le recomienda. Creo que esto es loable. ¿Ha costado muertes? No estoy seguro, porque hay países que sí han hecho uso pues de la fuerza pública, de sus policías, de sus soldados, para obligar a la gente sobre todo al confinamiento. Y aún esos países tienen ahora los niveles de contagio, los niveles de mortalidad más altos de toda la historia de la pandemia, que es breve pero se nos ha hecho muy larga y todavía va para largo. Ya se anunció hoy
en la conferencia mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, interrumpió la despedida que estaba haciendo el presidente de la República, despidiéndose ya de la mañanera y de los asistentes, para anunciar que ya, por fin, los laboratorios Pfizer, que son a los que primero se les compró una gran cantidad de dosis de vacuna, ya anunciaron hoy en la mañana que ya está listo el embarque para trasladarse a México. Entonces van a llegar, si no mal recuerdo, creo que son 15 millones de dosis, no me acuerdo, una buena cantidad, pero que es insuficiente porque somos casi 130 millones de mexicanos. Si se descuenta a los menores de 18 años que no van a recibir la vacuna, no por lo pronto, porque todos los ensayos clínicos de todos los laboratorios se hicieron en mayores de edad, porque acuérdense que se busca aplicar a voluntarios en la segunda y tercera fase de experimentación de la vacuna. Es con voluntarios y nadie puede expresar su voluntad propia si no es un mayor de edad. Entonces, pues esta vacuna no se aplicó ni en pequeños, ni en menores, ni en mujeres embarazadas. De todos modos, estamos hablando de 120, alrededor de 120 millones de mexicanos, o tal vez más, o menos, no sé, que tienen que recibir la vacuna, que pueden recibir alguna de las muchas vacunas que el gobierno mexicano ya comprometió a comprarse y que incluso, tengo entendido, que ha pagado adelantos muy fuertes en los laboratorios para que cumplan con ese contrato, contratos que ya están firmados por el titular de la Secretaría de Salud y los laboratorios a los que se les está haciendo la compra. De tal manera que México va a ser de los primeros 6 países en el mundo que va a empezar a vacunar. Y lo más seguro es que la vacuna empiece ya a aplicarse a los médicos que están tratando a los enfermos de COVID y a personal de riesgo, ¿no? Y es una buena cantidad de personas que van a tener que ser vacunados en el lugar donde están, porque pues habrá que llevarles la vacuna. Y es una vacuna que tiene que estar a menos 70 grados Celsius. Por lo tanto, muy, muy fría. Tengan en cuenta que los congeladores de un refrigerador común tienen a lo sumo 5 grados, menos 5 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, menos 70 es muy, muy frío. Pocos refrigeradores, a menos que sean los refrigeradores industriales, pueden mantener esto. Entonces, el trabajo para la famosa logística de la vacunación, pues evidentemente ya fue tratado, ya fue estudiado, ya incluso un simulacro de repartición, de distribución de la vacuna. La novena noticia de hoy es que ya viene la vacuna. Pero evidentemente son tantas dosis de vacunas que se tienen que producir y se tienen que trasladar hasta México y la Secretaría de Salud tiene que empezar a distribuirlas y ya hay un calendario establecido básicamente por grupos de edad que se va a cumplir, espero yo, rigurosamente, pero evidentemente quienes van a empezar todo lo que resta del mes de diciembre hasta que llegue la vacuna, desde que llegue la vacuna hasta finales de enero, hasta que termine enero, es para vacunar a personas en 2 estados, la Ciudad de México y el estado de Coahuila, y a todo el personal médico de la República, de ser posible. Entonces, bueno, ya de ahí en adelante empiezan las vacunas para febrero, pues nos va a tocar a los viejitos, ¿no? Porque somos personal de muy alto riesgo, es decir, si nos da el COVID, lo más seguro es que nos dé COVID grave y es muy probable que nos moramos, ¿no? Entonces creo que sí es una situación prioritaria. Y así van a ir. Son en febrero 60 y más, en febrero de 50 a 60, en marzo de 40, de 40 a 60 y así, ¿no?
De tal manera que a mediados de año se piensa que ya va a estar vacunada prácticamente toda la población, con excepción de los menores de 18 años, a menos que en el transcurso surja una vacuna que pueda ser aplicada sin riesgos a menores de edad y a mujeres embarazadas. Mientras, sí tenemos una recomendación en la Ciudad de México muy severa, una recomendación muy enfática para guardar las medidas sanitarias, que no solo es el confinamiento, así lo dicen, si no tienes nada indispensable que hacer fuera de tu casa, no salgas de tu casa. Y esto se deja al criterio de cada quien, de cada familia, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo que caminar, yo tengo que hacer ejercicio porque eh, estoy viejo, tengo 63, cumplo 64 en enero, ya soy de salud delicada, soy sobreviviente de un infarto del que me morí, ¿no? Yo soy cardiópata, pues mi corazón trabaja al 60% de su capacidad. Por otro lado, tengo una diabetes bastante leve, controlada, no he tenido disparos para arriba, no he tenido hipoglucemias, pero tengo la diabetes, ¿no? Entonces, pues para mí caminar es una actividad esencial. Afortunadamente, para mí, no para todos, ¿eh? Vivo en una zona donde las banquetas son amplias y donde pues se puede caminar manteniendo esa sana distancia. Estrictamente salgo con mi tapabocas. Este, pero hay personas que no, que piensan que también es estrictamente necesario, qué sé yo, juntarse con una pareja para echar romance, para tener amoríos, ¿no? Y díganles que no es necesario, díganselo a alguien que tiene la hormona a flor de piel en el momento del florecimiento hormonal, ¿no? ¿Qué les digo? A los 12, 13, 14, 15, 16 años, ¿no? Pues a lo mejor es una actividad esencial. Y el gobierno está dejando que cada quien defina cuáles son las actividades esenciales que sí que justificarían su salida de casa, ¿no? Aquí hay excesos, por supuesto, ¿no? Este, pero bueno, este es el tercer elemento, pues, que se tiene que nivelar en esta ecuación entre confinamiento, que es la medida más eficaz para medio detener el virus, pero tampoco es posible meter a toda la gente a su casa porque hay gente que tiene que sí estar afuera, en la calle. ¿Qué les digo yo? Policías, profesionales de la salud, vendedores de productos de primera necesidad, los que hacen entregas de paquetería. Yo lo he visto, ahora se han multiplicado los pedidos de mercancía a domicilio y por supuesto tiene que haber alguien que los entregue. Esta gente tiene que salir, ¿no? Eh, Trabajadores de la vía pública, no me refiero a los que trabajan en la vía pública, sino para tener la vía pública, los espacios públicos, eh, los que pavimentan las calles, los que reparan los ductos de agua que se dañan, los que van a reparar un transformador eléctrico que estalló, porque esto sucede cotidianamente y no tiene que ver con la pandemia. Esa gente tiene que salir por una necesidad social y no por una necesidad o un capricho individual. Pero hasta los caprichos pueden caber en esta posibilidad de salir a la calle, aunque sea ver la conjunción de los planetas, ¿no? En la noche. eh, entonces, hoy la noticia buena para que a lo mejor ayude a que esta ecuación sea menos complicada de seguir manejando, es decir, cómo equilibrar el confinamiento con el paro económico, con la libertad de las personas para no sentirse presos en sus propios hogares. Pues hoy ha tenido una buena noticia. Ojalá se confirme, como dijo Marcelo Ebrard el día de mañana, con el anuncio de que ya llegaron las primeras remesas de vacunas para combatir, para detener esta horrible, horrible pandemia. En fin, ojalá y así sea.
Espero ser más constante con ustedes, con los pocos, muy pocos que me ven, con los pocos, casi nulos de mis espectadores que le ponen un like o que le ponen un comentario a mis videos. En fin, ya lo veremos. Espero filmar pronto para ustedes cosas un poco más menos tristes, menos dramáticas, ¿no? Porque ya de por sí la situación está de la patada y creo que hay que buscar los resquicios de esperanza, los resquicios de alegría. Creo que parte de la capacidad humana, de lo más virtuoso que tiene el hombre, el ser humano, quiero decir, no solo el hombre, también la mujer y todas las múltiples preferencias de carácter sexual o de género. Una de sus mayores virtudes de todos es que podemos encontrar elementos positivos en las situaciones más negativas. Y también al revés, tenemos la capacidad de encontrarle sus defectos a lo que para otros es perfecto, ¿no? Pero bueno, por eso digo, ojalá y pronto me anime a grabar para ustedes cosas más simpáticas, ¿no? En fin, ustedes dirán. Gracias por llegar, gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.